Hay silencios que gritan más fuerte que cualquier palabra. Y hay personas que, sin saberlo, tienen el don de escucharlos. Capítulo 1. 3 años de silencio. Siena Ashford había construido un imperio desde cero. A los 34 años, su nombre aparecía en las portadas de las revistas de negocios más importantes del país, su empresa de tecnología médica valía miles de millones de dólares, y su rostro era sinónimo de éxito, disciplina y determinación inquebrantable. Había negociado con bancos que le cerraron la puerta en la cara, había dormido en su oficina durante meses enteros, había perdido y ganado fortunas en cuestión de días. Siena Ashford no sabía rendirse. Pero nada en su vida, ni las noches sin dormir, ni las juntas directivas hostiles, ni las decisiones de millones de dólares tomadas en segundos, la había preparado para el sonido de los frenos chirriando en una carretera mojada, ni para el silencio absoluto que siguió después. Ava tenía 6 años aquella noche. Una niña de risa fácil, de esas que cantan canciones inventadas en el asiento trasero del auto y que hacen preguntas imposibles sobre por qué el cielo es azul o si los perros sueñan en colores. Una niña que hablaba sin parar, que narraba su día entero con lujo de detalle, que llamaba a su madre mami con una dulzura que Siena guardaba como el tesoro más valioso de toda su vida. Esa niña murió esa noche, en cierto sentido. No físicamente, Ava sobrevivió, contra todo pronóstico, después de semanas en terapia intensiva, pero la niña que hablaba, que reía, que corría hacia su madre con los brazos abiertos, esa niña se quedó atrapada en algún lugar dentro del cuerpo que logró salir con vida del accidente. El diagnóstico fue devastador, una lesión medular que afectó la movilidad de sus piernas, dejándola con parálisis parcial. Pero lo que ningún médico pudo explicar del todo fue el mutismo. Ava no había vuelto a pronunciar una sola palabra desde el momento del choque. Ni un mami. Ni un no. Ni un susurro. Nada. 3 años completos de silencio absoluto, roto únicamente por notas escritas en cuadernos, gestos con las manos y una mirada que, según los terapeutas, aún guardaba algo de vida detrás del trauma. Siena gastó fortunas, literalmente fortunas, en especialistas de todo el mundo. Neurólogos en Suiza, psicólogos infantiles en Boston, terapeutas del habla en Londres, expertos en trauma pediátrico en Tokio. Convirtió una de las salas de su mansión en un centro de rehabilitación privado. Contrató equipos completos de fisioterapia. Nada funcionó. Cada especialista repetía, con distintas palabras, la misma sentencia: el cuerpo de Ava podía sanar con tiempo y esfuerzo, pero su voz, esa parte de ella que se había apagado, parecía perdida en un lugar al que nadie más lograba llegar. Y así, después de 3 años de intentos fallidos, de segundas y terceras y décimas opiniones médicas, de noches enteras sentada junto a la cama de su hija leyéndole cuentos que Ava nunca respondía, Siena decidió intentar algo distinto. Había escuchado hablar de un centro de rehabilitación en Portland, pequeño en comparación con las clínicas de lujo que ya había probado, pero con una reputación silenciosa y poderosa. Trataban a cada paciente como una persona completa, no como una colección de síntomas. Su filosofía era simple y radicalmente distinta a todo lo que Siena había experimentado antes: sanar no es solo cuestión de protocolos médicos, sino de encontrar la conexión correcta entre el paciente y quienes lo rodean. Siena no tenía nada que perder. Empacó las maletas, canceló reuniones que valían millones de dólares, y voló con Ava hasta Portland, dispuesta, una vez más, a intentarlo todo. Capítulo 2. El centro de rehabilitación que no se parecía a ningún otro. El centro de rehabilitación Cascade no tenía el aspecto imponente de los hospitales privados a los que Siena estaba acostumbrada. No había mármol reluciente ni recepcionistas vestidas de diseñador. Era un edificio de ladrillo rojo rodeado de jardines cuidados con esmero, con ventanas grandes que dejaban entrar la luz del noroeste del Pacífico y pasillos decorados con dibujos hechos por los propios pacientes. Desde el primer día, algo se sintió distinto.
La directora del centro, la doctora Pauline Marsh, una mujer de mirada firme y voz calmada, se sentó con Sienna durante casi 2 horas antes de siquiera revisar el historial médico completo de Ava. Aquí no tratamos diagnósticos, señora Ashford, le dijo. Tratamos personas. Y las personas, especialmente los niños, no sanan según un cronograma impreso en un papel. Sanan cuando encuentran algo, o a alguien, que les haga sentir seguros otra vez. Sienna quería creerle. Después de 3 años acostumbrada a las promesas vacías y los protocolos que fallaban una y otra vez, una parte de ella se había vuelto escéptica, casi cínica frente a cualquier discurso optimista. Pero había algo en la forma en que la doctora Mars hablaba, sin prisa, sin arrogancia, que le devolvió, aunque fuera un poco, la esperanza que creía haber perdido. Ava, por su parte, se adaptó al centro con la misma actitud reservada que había mantenido durante los últimos 3 años, observaba todo con atención, respondía a las indicaciones de los terapeutas con gestos precisos, y se comunicaba mediante un pequeño cuaderno que llevaba siempre consigo, donde escribía frases cortas cuando era absolutamente necesario. Su fisioterapeuta principal, un hombre amable llamado Derek, notó que la niña parecía especialmente atenta a su entorno, como si estuviera constantemente evaluando quién merecía su confianza y quién no. Fue durante la segunda semana cuando Sienna notó algo que llevaba 3 años sin ver, un destello de curiosidad genuina en los ojos de su hija. No fue durante una sesión de terapia. No fue con ningún médico ni especialista de renombre. Fue en un pasillo, una tarde lluviosa de octubre, cuando Ava, sentada en su silla de ruedas esperando su siguiente cita, se quedó mirando fijamente a un hombre que reparaba una de las barras de apoyo en la pared. Capítulo 3. Mason Ratter. Se llamaba Mason Ratter, y su título oficial en el centro era supervisor de mantenimiento. Un hombre de unos 40 años, complexión fuerte pero silenciosa, manos curtidas por años de trabajo físico, y una mirada que parecía cargar más historia de la que su puesto de trabajo sugería. No era terapeuta. No tenía título en psicología ni en medicina. Según su expediente, había llegado al centro 2 años atrás con una recomendación breve pero contundente de su antiguo supervisor, y desde entonces se había convertido en una presencia constante, aunque discreta, en los pasillos del Cascade. Los demás empleados del centro hablaban de él con un respeto peculiar. No hacía alarde de nada, casi nunca hablaba de sí mismo, pero cuando algún niño se resistía a una sesión de terapia, cuando el llanto y el miedo se apoderaban de un paciente pequeño antes de un ejercicio doloroso, era frecuente ver a Mason acercarse, arrodillarse a la altura del niño, y decir alguna frase simple que, de alguna manera inexplicable, lograba calmar la tormenta. Nadie sabía con certeza cuál era su historia. Circulaban rumores, que había sido militar, que había pasado por su propia rehabilitación después de una lesión de combate, que entendía el dolor físico de una manera que ningún manual de fisioterapia podía enseñar, pero Mason nunca confirmaba ni desmentía nada. Simplemente hacía su trabajo, reparar barras de apoyo, ajustar sillas de ruedas, arreglar las rampas del jardín. Y, sin que nadie se lo pidiera oficialmente, cuidar de los niños con una ternura silenciosa que contradecía por completo su título de mantenimiento. Ava lo observó durante casi 20 minutos aquella tarde lluviosa, sin que Mason pareciera darse cuenta de que era observado. Cuando finalmente terminó su reparación y se giró, encontró la mirada fija de la niña sobre él. En lugar de sonreír exageradamente o hablarle con ese tono artificialmente dulce que tantos adultos usan con los niños enfermos, el tono que Ava había aprendido a detestar en los últimos 3 años, Mason simplemente asintió con la cabeza, como quien saluda a un colega, y siguió su camino. Esa noche, en la habitación del hotel donde se hospedaban durante el tratamiento, Sienna encontró algo escrito en el cuaderno de Ava que no había pedido ni esperado. El hombre que arregla las cosas. Quiero verlo otra vez. Fue la primera frase que Ava escribió por iniciativa propia, sin que nadie se lo solicitara, en más de 8 meses. Capítulo 4. Una madre dispuesta a todo. Sienna no dejó pasar la oportunidad.
A la mañana siguiente, buscó a la doctora Mars y le mostró la nota escrita por su hija. La doctora, sorprendida pero cautelosa, le explicó que Mason no era parte del personal terapéutico oficial, que su función en el centro era estrictamente de mantenimiento, y que cualquier interacción prolongada con los pacientes normalmente no formaba parte de su rol. Pero he visto cómo actúa con los niños, admitió la doctora Mars. Hay algo en él. No sabría explicarlo con términos clínicos, pero funciona. Si Edo mostró interés en él, tal vez valga la pena intentarlo. Convencer a Mason fue más difícil de lo que Siena esperaba. El hombre, incómodo con la idea de asumir un rol que no le correspondía, insistió varias veces en que no estaba capacitado, que no quería interferir en el tratamiento oficial de la niña, que lo suyo eran las herramientas y las reparaciones, no la terapia infantil. No le estoy pidiendo que sea su terapeuta, le dijo Siena, con esa mezcla de determinación empresarial y desesperación maternal que la había definido durante los últimos 3 años. Le estoy pidiendo que pase tiempo con ella. Nada más. Mi hija no ha elegido a nadie en 3 años. Y lo eligió a usted. Mason guardó silencio un largo rato, mirando hacia el jardín a través de la ventana de la oficina de la doctora Mars. Finalmente, asintió. Una sesión, dijo. Veamos qué pasa. Capítulo 5, la primera sesión. La sala que eligieron para el encuentro no era una sala de terapia convencional. Era un pequeño invernadero en la parte trasera del centro, donde algunos pacientes cultivaban plantas como parte de programas de terapia ocupacional. Mason pensó que un espacio así, alejado del ambiente clínico habitual, podría ayudar a Ava a sentirse menos evaluada, menos observada bajo el peso de expectativas médicas. Siena observaba desde una distancia prudente, a través del cristal, conteniendo la respiración. Mason se sentó frente a Ava, no en una silla alta que lo pusiera en una posición de autoridad, sino en un banco bajo que lo colocaba casi a la misma altura que la silla de ruedas de la niña. No sonrió de manera forzada. No usó ese tono edulcorado que tantos adultos reservaban para ella. Simplemente la miró, con una calma que parecía provenir de años de práctica, y esperó. Pasaron varios minutos en silencio. Mason no parecía incómodo con la pausa, de hecho, parecía entender que el silencio, para Ava, no era un vacío que había que llenar con palabras apresuradas, sino un espacio que merecía respeto. Finalmente, habló, con una voz baja y pausada. No voy a preguntarte cómo te sientes por dentro. Eso ya te lo han preguntado demasiadas veces, ¿verdad? Ava lo miró fijamente, sin escribir nada en su cuaderno, pero sin apartar la vista. Te voy a preguntar otra cosa, continuó Mason. ¿Qué sientes aquí? Y señaló, con suavidad, la parte externa de su propia rodilla derecha. No me refiero a si duele o no duele. Me refiero a si sientes algo. Cualquier cosa. Frío, calor, cosquilleo, presión. Lo que sea. Fue una pregunta distinta a todas las que Ava había recibido en 3 años de tratamientos. No era una pregunta sobre su trauma emocional, ni sobre su capacidad de hablar, ni sobre su progreso terapéutico general. Era una pregunta simple, concreta, física. Una pregunta que no exigía palabras para ser respondida. Ava bajó la mirada hacia su propia pierna. Se quedó pensativa durante casi un minuto completo. Y entonces, lentamente, llevó su mano hacia un punto específico justo por debajo y al costado de su rodilla derecha, y lo tocó con 2 dedos. Mason no reaccionó con sorpresa exagerada ni con entusiasmo desbordante. Simplemente asintió, con la seriedad de quien recibe información valiosa. Ahí. Confirmó, señalando el mismo punto. ¿Sientes algo justo ahí? Ava asintió con la cabeza. ¿Cómo se siente? ¿Es como un cosquilleo? ¿Como presión? La niña tomó su cuaderno y escribió, con letra pequeña pero clara, como hormigas caminando. Mason sonrió levemente, la primera sonrisa genuina que había mostrado durante toda la sesión.
Eso es información muy importante, dijo. Más importante de lo que tú crees. Capítulo 6. Un detalle que nadie más había notado. Lo que sucedió después, dentro de la mente de Messenrider, fue el resultado de años de experiencia que ningún título oficial podía certificar. Había pasado por su propia rehabilitación después de una lesión sufrida durante su servicio militar años atrás, y durante ese proceso había aprendido, en carne propia, algo que muchos protocolos médicos convencionales tienden a pasar por alto, que la sensación residual en zonas específicas del cuerpo, incluso cuando es mínima o inconsistente, puede ser un indicador de actividad nerviosa que los estudios estándar a veces clasifican erróneamente como ruido de fondo sin mayor investigación. Mason sabía, por experiencia personal y por años de observar de cerca el trabajo de los verdaderos terapeutas del centro, que la zona que Ava había señalado correspondía, anatómicamente, a un área inervada por las raíces nerviosas L3 y L4 de la columna vertebral, justo la región donde su lesión medular había sido más severa según los reportes médicos que, sin ser su función oficial revisar, había visto mencionados de pasada durante conversaciones con el personal terapéutico. Si Ava realmente sentía algo en esa zona, aunque fuera una sensación tan sutil como hormigas caminando, eso podría significar que existía actividad nerviosa residual que los estudios de conducción nerviosa anteriores no habían detectado o habían descartado como insignificante. Necesito decirte algo, le dijo Mason a Ava, con cuidado de no sonar como si estuviera prometiendo algo que no podía garantizar. Lo que acabas de decirme podría ser muy importante. Voy a pedirle a la doctora Mars que revise unos estudios tuyos, unos que se llaman estudios de conducción nerviosa. ¿Sabes qué son? Ava negó con la cabeza. Son pruebas que miden si los nervios de tu cuerpo todavía están enviando señales, aunque tú no puedas moverte o sentir todo con claridad. A veces, esas señales son tan pequeñas que las máquinas las confunden con estática, como cuando la televisión no tiene buena señal. Pero lo que tú me acabas de decir me hace pensar que tal vez no era solo estática. Ava lo miró fijamente, con una intensidad que Siena, observando desde el otro lado del cristal, no había visto en su hija en 3 años. Y entonces, con una voz ronca por la falta de uso, quebrada pero absolutamente clara, Ava pronunció 2 palabras que cambiarían todo. Él es diferente. Capítulo 7, 38 meses de silencio, rotos en un instante. Siena sintió que el mundo se detenía por completo. Durante 3 años, 38 meses exactos, un número que Siena había contado con la precisión obsesiva de quien mide el tiempo en ausencia de esperanza, no había escuchado la voz de su hija. Ni un susurro. Ni un sonido accidental. Nada. Y ahora, a través de un cristal, en un pequeño invernadero lleno de plantas de terapia ocupacional, escuchaba a Ava hablar. No fueron palabras dirigidas a ella. No fue un mami desesperado ni un grito de alegría. Fueron 2 palabras simples, dichas con la voz temblorosa de quien no está segura de recordar cómo funciona su propia garganta, dirigidas a un hombre que, apenas unas semanas atrás, era un completo desconocido. Él es diferente. Siena empujó la puerta del invernadero con tanta fuerza que la manija golpeó contra la pared. Entró corriendo, con lágrimas ya cayendo por su rostro, y se arrodilló frente a la silla de ruedas de su hija. Ava, susurró, con la voz quebrada. Ava, mi amor, ¿puedes decir algo más? Ava, sorprendida por la irrupción repentina de su madre, se quedó en silencio unos segundos, procesando la situación. Pero cuando finalmente habló de nuevo, su voz, aunque frágil, sonó un poco más firme. Mami. Fue solo una palabra. Una sola sílaba repetida que Siena había escuchado miles de veces antes del accidente y que había extrañado con una desesperación que ni el dinero ni el poder ni los mejores especialistas del mundo habían logrado calmar. Pero en ese momento, dentro de ese pequeño invernadero húmedo y lleno de plantas, esa única palabra sonó como la sinfonía más hermosa que Siena hubiera escuchado jamás. Se abrazó a su hija con una fuerza que parecía querer recuperar,
en un solo instante, cada uno de los abrazos perdidos durante 38 meses de silencio. Mason, de pie a un costado, permaneció en silencio, respetando el momento, con una expresión contenida que ocultaba, aunque fuera parcialmente, la emoción que también él sentía. Capítulo 8. La revisión que cambió el diagnóstico. A la mañana siguiente, con la autorización urgente de Siena y bajo la insistencia de la propia doctora Mars, quien, tras escuchar el relato completo de la sesión, decidió que el asunto merecía atención inmediata, el equipo médico del Centro Cascade llevó a cabo una revisión exhaustiva de todos los estudios de conducción nerviosa que Ava se había realizado a lo largo de los últimos 3 años. La doctora Pauline Marsh, acompañada por un neurólogo especializado en lesiones medulares pediátricas, pasó la mañana entera analizando gráfico tras gráfico, comparando los resultados antiguos con nuevas pruebas realizadas esa misma noche en el laboratorio del centro. Lo que encontraron confirmó exactamente lo que Mason había sospechado. En la región correspondiente a las raíces nerviosas L3 y L4, la misma zona donde Ava había indicado sentir la sensación de hormigas caminando, existían señales eléctricas residuales, débiles pero consistentes, que en los estudios anteriores habían sido clasificadas como interferencia o ruido de fondo, probablemente debido a la baja intensidad de la señal y a los estándares de medición utilizados en evaluaciones previas realizadas poco después del accidente, cuando el cuerpo de Ava aún se encontraba en pleno proceso de inflamación y recuperación aguda. Esto no significa que exista una cura garantizada, explicó la doctora Mars a Siena esa misma tarde, con la cautela profesional que la caracterizaba, pero también con un brillo de esperanza genuina en la voz que Siena no había escuchado en ningún otro médico durante los últimos 3 años. Pero sí significa que existe actividad nerviosa residual en una zona donde anteriormente se creía que no había ninguna. Eso abre posibilidades de tratamiento que, hasta ayer, no considerábamos viables. Siena, sentada frente al escritorio de la doctora, sintió que una parte del peso que había cargado durante 3 años completos comenzaba, por fin, a aligerarse. ¿Cómo es posible que nadie lo haya notado antes?, preguntó, con una mezcla de alivio y frustración contenida. ¿Cómo es posible que un hombre de mantenimiento haya visto algo que especialistas de todo el mundo pasaron por alto? La doctora Mars sonrió, con una sabiduría que parecía haber acumulado a lo largo de años de trabajar en un campo donde los milagros médicos convencionales a menudo fallan, pero donde la conexión humana, sorprendentemente, a veces logra lo que la ciencia por sí sola no puede. Porque Mason no estaba buscando un diagnóstico, señor Ashford. Estaba buscando a Ava. Y a veces, para encontrar lo que los estudios no pueden ver, primero hay que encontrar a la persona. Capítulo 9. El comienzo de algo nuevo. Los días siguientes trajeron consigo una energía renovada dentro del Centro Cascade. Ava, aunque todavía distante de recuperar por completo su forma de comunicarse anterior al accidente, comenzó a hablar en frases cortas, primero con Mason, luego con su madre, y finalmente, poco a poco, con los terapeutas oficiales del centro que llevaban meses trabajando con ella sin lograr ese avance. Los estudios de conducción nerviosa revisados abrieron la puerta a un nuevo plan de tratamiento, diseñado específicamente para estimular la actividad residual detectada en la región L3-L4. La doctora Mars y su equipo, trabajando ahora con una pieza de información que antes no tenían, comenzaron a diseñar un protocolo de rehabilitación completamente distinto al que Ava había seguido durante los últimos 3 años. Mason, por su parte, continuó con su trabajo oficial de mantenimiento, aunque ahora, con el respaldo explícito de la doctora Mars, dedicaba parte de su tiempo semanal a sesiones informales con Ava. No como terapeuta certificado, insistía en aclarar esto cada vez que alguien intentaba atribuirle un título que no poseía, sino simplemente como la persona en quien Ava, después de 38 meses de silencio absoluto, había decidido confiar. Siena, observando la transformación de su hija con una mezcla de asombro y gratitud que ninguna reunión de negocios millonaria había logrado producir en ella jamás, comenzó a hacerse preguntas sobre Mason que iban más allá de su capacidad para ayudar a Ava. ¿Quién era realmente este hombre?
¿Qué historia cargaba detrás de esa calma que parecía provenir de un lugar de dolor profundamente comprendido? ¿Por qué alguien con semejante instinto para la sanación humana trabajaba reparando barras de apoyo y ajustando sillas de ruedas en lugar de ejercer una profesión médica formal? Esas preguntas quedarían, por el momento, sin respuesta completa. Pero una cosa era innegablemente clara: la llegada de Mason Rutter a la vida de Ava no había sido casualidad, ni suerte, ni un simple giro afortunado del destino. Había sido el comienzo de algo que, tanto en el cuerpo como en el corazón de una niña que llevaba 3 años atrapada en su propio silencio, apenas comenzaba a despegarse. Capítulo 10. Lo que apenas empieza. Esa noche, después de que Ava se durmiera, un sueño tranquilo, distinto a las noches inquietas de los últimos 3 años, Sienna se quedó sentada junto a la ventana de la habitación del hotel, observando las luces de Portland reflejarse en la lluvia que caía suavemente sobre la ciudad. Pensó en todo lo que había hecho durante esos 38 meses, los especialistas contratados, las fortunas invertidas, los viajes alrededor del mundo en busca de una respuesta que finalmente había llegado no de un laboratorio de última tecnología ni de un renombrado neurocirujano, sino de un hombre humilde con manos curtidas por el trabajo físico y una paciencia que parecía provenir de haber atravesado, él mismo, su propia versión del dolor. Sabía que el camino por delante seguía siendo largo. Los nuevos estudios apenas abrían una posibilidad, no una certeza. La recuperación completa de Ava, tanto física como emocional, aún requeriría meses, quizás años, de terapia constante, paciencia y esfuerzo. Pero por primera vez en 3 años, Sienna sintió que caminaba ese camino acompañada de una esperanza real, tangible, respaldada no solo por la ciencia médica, sino por algo mucho más difícil de cuantificar: la conexión humana genuina que su hija había encontrado en el lugar menos esperado. Al día siguiente, cuando Sienna se cruzó con Mason en el pasillo del centro, se detuvo frente a él con una pregunta que llevaba días queriendo hacer. ¿Quién es usted realmente, Mason Rutter? El hombre la miró con esa calma característica, la misma que había cautivado a su hija desde el primer día, y sonrió levemente. Solo alguien que sabe lo que es perder la voz durante un tiempo, respondió. Y lo que se siente cuando alguien, por fin, tiene la paciencia de esperar a que regrese. No dio más detalles. No compartió su historia completa, ni confirmó ni desmintió los rumores sobre su pasado militar, ni explicó por qué un hombre con semejante entendimiento del cuerpo y del alma humana trabajaba reparando instalaciones en lugar de ejercer formalmente la medicina. Simplemente se despidió con un asentimiento respetuoso y continuó su camino hacia la siguiente reparación pendiente en su lista. Pero Sienna, observándolo alejarse por el pasillo, supo con absoluta certeza que la historia de Ava, la historia de su recuperación física, de su regreso a la voz, de su reencuentro con el mundo después de 38 meses de silencio, apenas estaba comenzando. Y que Mason Rutter, sin proponérselo, sin buscarlo, sin ningún título oficial que lo respaldara, se había convertido en una pieza fundamental de un rompecabezas que, hasta hace apenas unas semanas, parecía imposible de resolver. El invernadero, las plantas. La lluvia de Portland golpeando suavemente las ventanas del centro de rehabilitación, todo aquello se convertiría, con el tiempo, en el escenario donde una niña rota volvió a encontrar su voz, y donde una madre que lo había intentado todo, finalmente encontró la pieza que le faltaba. La historia de Ava, de Sienna y de Mason apenas comenzaba. Y en algún lugar, entre los pasillos silenciosos del centro Cascade, el eco de 2 palabras, él es diferente, resonaba como la primera nota de una sinfonía de sanación que estaba, por fin, a punto de comenzar.